Víctor Carreras me hace la pregunta más difícil. ¿Qué opinas del proceso independentista catalán? Te puedo dar mi opinión. ¿Crees en el derecho a la autodeterminación? Son dos preguntas distintas. El derecho a la autodeterminación no implica la independencia de Cataluña, ni la independencia de Cataluña tiene que ver con el derecho a la autodeterminación. Voy a explicar por qué. La autodeterminación es la reclamación que hace un pueblo determinado, una sociedad determinada, que no puede determinarse a sí misma porque está siendo objeto de una ocupación colonial, militar y económica que le impide la participación democrática en las decisiones que le afectan a su sociedad. Implica generalmente una ocupación de carácter militar y establece una situación de segunda categoría respecto de los ciudadanos de la metrópoli colonial. Es decir, quien vive en una colonia, quien es ciudadano de una colonia, no tiene la misma categoría que quien es ciudadano del mismo país, pero en la zona no colonial, en la zona de la metrópoli que lo controla. Entonces, dado que no te puedes determinar, y esto pasa especialmente, pues, esencialmente en los países que son víctimas de un proceso de colonización, exiges la autodeterminación, que es la posibilidad de obtener esas tres cosas. La posibilidad de decidir tu gobierno, de participar democráticamente en las decisiones que se toman respecto de tu sociedad, de tu ciudad, de tu región, de tu cultura, etc. Te libera, por supuesto, de la opresión militar, dándote tus propios medios, tus propios cuerpos de seguridad, y además te vuelve ciudadano de primera en un espacio donde antes eras un ciudadano de segunda. Esas tres condiciones no se cumplen en Cataluña. Cataluña es parte de España desde que España es España. Tiene esos rasgos particulares, tiene elementos culturales, tiene un idioma particular, tiene una identidad que es muy dudosa. Todo lo que son identidades son dudosas, son cuestiones dudosas y muy, muy peliagudas, porque se puede usar como pretexto para lo que sea, pero ha sido parte de lo que llamamos España. Entonces, ¿tiene una ocupación militar? Pues dicen que sí, pero no es cierto. No hay un destacamento militar español impidiendo que se ejerza la democracia catalana. Participa democráticamente Cataluña, que Cataluña votó en el referéndum constitucional de 1978 y votó a favor de la Constitución en un porcentaje mayor que los madrileños incluso. Entonces, esto es un caso relevante. Estaban más a favor de la Constitución, con todo y monarquía, del régimen de las autonomías que creaba la Constitución. Estaban más a favor los catalanes que los madrileños. Es una comunidad autónoma, tiene su propia policía, sus propias fuerzas de seguridad, tiene sus propios gobiernos, elige a sus alcaldes, a los presidentes, a sus presidentes los elige con absoluta libertad, tiene un Congreso absolutamente independiente. El problema fue que ese Congreso hizo algo que está fuera de la Constitución, esa Constitución que los catalanes votaron. Es que yo no la voté. Bueno, sí, pero si la quieres cambiar, cámbiala. Pero no puedes decidir que no la aceptas solamente porque no la votaste tú. Es como pasarse un alto y te detiene un policía local y te dice: oye, usted se ha pasado usted el semáforo en rojo. Ya, pero yo no estaba cuando se votó el Código Penal, el Código de Tránsito. A mí no me preguntaron, yo no participé en una consulta popular para ver si uno se tenía que parar o no cuando ve un semáforo en rojo, entonces yo no tengo obligación de pararme en el semáforo en rojo. Exijo mi derecho a autodeterminarme. La multa la vas a pagar. Igual que Carmen Forcadell está en la cárcel. Porque no puedes violentar la ley solamente con el pretexto de que yo no estaba cuando la aprobaron. Mira, estamos moviéndonos de un espacio de regionalismos, nos hemos movido de un espacio de regionalismos a estados nacionales. De los estados nacionales estamos tratando de construir sociedades plurinacionales que, respetando las peculiaridades de cada país y de cada región dentro de cada país y de cada subregión dentro de cada región y de cada subregión y de cada ciudad dentro de la subregión y de cada barrio en cada una de las ciudades, que las broncas entre barrios a veces son peores que las broncas entre
provincias y entre comunidades autónomas y entre países, respetando todo eso, encuentre puntos en común suficientes como para tener una posición común ante ciertas cosas, cosas como la Unión Europea, cosas como las Naciones Unidas. Tratamos de encontrar espacios supranacionales que nos permitan encontrar el yo, el nosotros en otras personas. El decir yo soy distinto de los alemanes, pero somos europeos. Vamos a identificarnos como europeos, vamos a encontrar nuestra experiencia común como europeos para construir algo todos juntos, porque si somos más, somos mejores. Y entonces llegas tú y me dices, no, pues que nosotros queremos ser independientes. Bueno, hay un proceso para ser independientes, está claramente establecido, y es, primero, tienes que cambiar la Constitución porque en su artículo 2 la Constitución establece que España es indivisible y los catalanes lo aprobaron. Bueno, pero si quieres que España sea divisible, lo propones en el Congreso, y si consigues la mayoría necesaria para decidir que España es divisible, entonces estableces los mecanismos para la divisibilidad de España, y entre ellos podrá ser, por ejemplo, un referéndum. Cataluña podría llevar a cabo su referéndum y ver si vota a favor de la independencia, estableciendo además porcentajes razonables. 50% más 1 no es un porcentaje razonable para establecer una independencia, porque la gente puede cambiar de opinión muy rápido. Piensa en el Brexit. Entonces, pues, tendría que ser lo que se llama una mayoría calificada. Todo eso estaría muy bien, pero el primer paso es cambiar la Constitución. Yo he seguido a la gente de Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo, y no recuerdo que ninguno de sus personajes, que además suelen ser personajes enormemente desagradables, pero es una opinión personal, y el último de lo más desagradable, Rufián, el apellido mejor por supuesto no pudo tener, nunca han propuesto ante el Congreso la modificación del artículo 2 de la Constitución. Oye, si eso es lo que querías, deberías empezar por allí. Ah, no, pero es que no vamos a ganar la votación. Entonces, ¿qué clase de democracia crees tú que debe funcionar aquella en la cual si tú no ganas las votaciones puedes imponer tu visión regionalista, cerrada, de nacionalismo pobretón, de vamos a crear fronteras porque son guay y vamos a poner un policía, pero de los nuestros, con un rifle en la frontera para que no pasen aquellos? Y quieres convertir a Barcelona, que es parte de mi país, parte del país de todos los españoles. De pronto quieres decidir que tú vas a decir que en Barcelona yo soy extranjero, sin que yo opine. ¿Qué clase de democracia es esa? ¿No sería bueno que yo pudiera opinar si quiero no ser extranjero en Barcelona, o en Tarradellas, o en donde fuera? Esa es mi opinión. No es popular, pero se basa en los hechos, en los datos, en la ley y en la lógica de ser cada día menos nacionalistas, más universalistas, y no volver a los regionalismos roñosos, donde tú ves a una persona igual a ti, de tu mismo país, con las mismas leyes, con las mismas inquietudes y los mismos sueños, y mirarlo como despreciable extranjero y reinventar la xenofobia como política de Estado. Madre mía, no estoy de acuerdo para nada. Y esto no me vuelve a mí nacionalista español, que quede muy claro. Soy antinacionalista. Por eso quiero que España se integre más a la Unión Europea, y por eso creo que la unión fiscal y creo que la unión de políticas migratorias y fronterizas deben ser la siguiente prioridad de la Unión Europea. Porque con una política fiscal común no nos podemos volver a separar. Y tenemos que vivir unos con otros, que es la esencia misma de la democracia, vivir con gente que no te cae bien. Y encontrar la forma de sobrevivir juntos, de encontrar intereses comunes y de salir adelante todos unidos, cayéndonos muy mal entre todos, porque a mí la gente que vota al PP me cae muy mal en general, hay gente a la que aprecio y quiero mucho, pero el hecho de que me caiga muy mal en general no quiere decir que los quiera yo excluir de la experiencia democrática en la que creo sincera y profundamente. Con eso ya quedé lo suficientemente mal, continuamos.